a la palabra de Dios para esta semana, ¿no? Tiempo de Navidad y vamos a empezar. Hoy día veremos la primera forma, ¿no? Primera manera en que una persona, un cristiano, una cristiana, alguien se podría estar perdiendo la Navidad. Que va a haber muchos cristianos, podríamos decirlo así entre comillas, que no solo se perderán la Navidad, sino también el rapto. Formas entonces en las que te perderías esta Navidad. Vamos a Lucas, capítulo 2, del 1 al 3. Dice Lucas que aconteció con aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Dentro de ellos estaba regresando María y su esposo José. Dice que también José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Nos enfocamos en los versos que están detrás mío, Lucas 2, 6 y 7. Mientras estaban allí, justo como en esta época, en esta semana, se cumplió el tiempo. Así que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Esa es la palabra de Dios. Gracias, Padre, en esta hora te honramos. Bendícenos a través de esta tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Y en Lucas, el capítulo 2, el verso 7 dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. En realidad no eran pañales, si uno estudia bien, eran como cintas, eran como trapos, ¿no? Pedazos de tela, ya justamente preparado para ellos. Dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, o sea, un lugar donde la gente que está de viaje se aloja. No había, justamente esto porque había gran demanda de hostales, mesones, porque mucha gente que vivía en otras ciudades estaba regresando a Belén para hacerse empadronar para el censo que había ordenado el emperador romano. Primera razón, primera causa, ¿no? En esta enseñanza pequeña, en este compartir pequeño para meditar, es que en esta época la mayoría de personas, la mayoría de la gente, y también, ¿por qué no decir, muchos cristianos, se van a perder estas Navidades, porque están muy preocupados. O sea, no solamente ocupados, sino preocupados. Y lo veremos el ejemplo de el mesonero, ¿no? El hostalero, justamente que hemos visto ahí. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el mesonero, ¿no? Ahí donde llegó San José y María, que llegaron ahí, ¿por qué este señor se pierde la Navidad? Vamos a ver, ¿no? Ahora, como ven acá, la palabra pesebre, como ven en la foto, era un comedero realmente de animales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no había lugar en el mesón. Ahora, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo culto, ustedes saben, y la gente son muy amables, especialmente toda la gente cuando ven a una mujer que está embarazada y va a la luz, entonces el que menos quiere ayudar. Y vemos en esta cita que alguna pregunta, ¿no? ¿Dónde estaban las parteras? Porque vemos que en esa época ya habían parteras. ¿Dónde estaba la esposa del hotelero o las hijas
del hotelero o las empleadas del hotelero, porque no vemos en un momento que vienen a ayudarla a María. ¿Por qué no hubo ayuda a María? Pensemos en eso. ¿Y por qué este señor, el mesonero, el hostalero, por qué se pierde esta Navidad, el nacimiento de Cristo, la venida de Cristo? Establo, en algunas tradiciones hablan de establo, otros hablan de una cueva, como hemos visto en la foto, otros hablan de un patio, otros de un campo abierto. Bueno, en realidad nadie sabe a ciencia cierta cómo era el lugar realmente. Pero la palabra mesón es cataluma, que significa una especie de posada con comida y cama donde hay un anfitrión, que generalmente es el dueño de la casa, ¿no? Y lo que realmente significa cataluma es una habitación en esa casa que está destinada para las visitas. Pero vemos que aún así, ya ese cuarto, esa habitación que la familia había destinado para la visita ya estaba ocupado. Entonces prácticamente San José y María habían llegado tarde, es obvio, y estaba embarazada, entonces tenían que ir a paso lento. Lucas capítulo 22, 11 dice: y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? Esa palabra aposento, donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Ya, ese viene a ser la palabra cataluma, ese cuarto, ¿no? Para las visitas. Otros estudiosos dicen que solo era una pared, ¿no? Que los cuartos de la casa estaban ocupados y que la gente cuando llegaba y no había otro lugar, entonces por amabilidad permitían que los viajeros se quedaban junto a la puerta, a la pared externa, en una pared externa hacia afuera de la casa, donde los viajeros por lo menos se apoyaban a esa pared para no quedar expuestos totalmente a la intemperie, ¿no? Del frío, de los vientos, etc. El mesonero realmente se perdió, ¿no? La Navidad, imagínense, en su propio negocio, en su propia casa, en su propia empresa, en su propia actividad, en su trabajo, en su propio negocio. ¿Correcto? La pregunta sería para usted, hermana, hermano, etcétera. Usted está ocupado de repente esta semana, ¿no? Muy preocupada en su trabajo, en su actividad, estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Tenga cuidado porque se podría estar perdiendo la Navidad como el mesonero. El mesonero entonces se perdió la Navidad por estar preocupado y muy ocupado con diferentes cosas. Ahora, no es que él no fue amoroso, ¿no? Hospedador, compasivo, amigo. El problema era que él solo estaba ocupado. O sea, estaba con el tiempo ocupado, que le faltaban manos, pies. Estaba tan ocupado, tal vez como usted que me esté oyendo, que se va a perder la Navidad, el nacimiento más importante, ¿no? En toda la historia de la humanidad, el de nuestro Señor Jesucristo. Miren esas fotos, ahí vemos una dama muy preocupada, ¿no? Muy ocupada con tantas cosas. Vemos a un hombre muy ocupado, con dolor de cabeza, estresado, con muchas cosas, fin de año, etcétera, etcétera. Y estás tan ocupado que no atiendes a la voz de Dios, a las cosas de Dios, a la época en sí que se nos viene. Muy importante. Estás tan ocupado que no tienes tiempo, ¿no? De ser más amoroso, más atento, hospedador, más de compartir tus cosas, tu alimento, de ser más amigo o ayudador, y solamente estás ocupada, muy preocupada. Reflexionemos. Nuestra casa y nuestra sociedad hoy día, posmoderna, están llenas de lo innecesario. Si lo podemos saber, nos llenamos de muchas cosas.
llenas de insignificancia, llenas de lo que no tiene sentido, y gastamos mucho de nuestro capital, de nuestro dinero, para acumular cosas que realmente a nadie le va a servir. Luego usted, cuando pasan los años, su esposo, su familia, le va a dejar a sus hijos como herencia esas cosas. Y estos hijos, ¿qué van a hacer? Se van a pelear entre ellos por estas cosas que tal vez son inútiles, innecesarias, sin trascendencia, sin significado. Y así vamos a ahogar espacios en nuestra propia vida y dejamos a nuestro Señor Jesús sin lugar, ¿no? Sin un tiempo a solas, sin un devocional, que ya no tienes tiempo ni para estar un tiempo de calidad con Él. Y tu tiempo, ¿por qué? Porque tu tiempo está siendo solicitado, demandado por muchas actividades, por muchos afanes. Y todo ¿por qué? Porque tú quieres más cosas, más posesiones. Pasas mucho tiempo en saber qué es lo que quieres, en cómo comprarlos y cuál es el precio más barato para adquirirlos. Luego, ¿qué haces? Los almacenas y aún gastas dinero en mantenerlos. Piensa en eso. También vemos a nuestros jóvenes, ¿no? Inclusive universitarios, estudió otra gente que incluso adulta, ¿no? Y también los niños, las niñas que tienen juegos, y no están contentos con un juego, sino quieren más juegos, ¿no? El tema es que vas por otro y gastas, inviertes mucho tiempo en estas diversiones en el juego. Y luego más tarde en la vida te das cuenta que esos juegos, esas fiestas, esas pasiones, esos regalos, esas preocupaciones, etcétera, no sirven para nada y nos perdemos a Cristo, a la Navidad y posiblemente al rapto que está a las puertas. ¿Todo por qué? Porque hemos sido ahogados por un mundo tiránico, ¿no? Dictatorial, que te controla y determina con anticipación qué es lo que debes pensar, hacer, decidir, comprar, vivir. Lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Con este tema, bueno, ya ustedes saben lo que estamos viviendo y cómo hace 2 años nos estaban acondicionando, desde hace un año nos han sometido y ahora si no tienes, ya sabes, esa cosita, ¿no? Que te han dado, entonces no puedes viajar, no puedes comprar, no puedes vender, etc. ¿Y todo por qué? Porque los medios de manipulación que ellos usan, ¿no? Han controlado y vivimos en este sistema, ¿no? Mundo, y hemos caído en una trampa que, como los ratones, que no nos ponen queso, pero sí nos ponen money, el dinero, las riquezas. Y estamos tan afanados, turbados y preocupados por eso que tal vez nos perdamos la Navidad. Y como los chanchitos, ¿no? Los cerditos que le ponen anillos, somos jalados y llevados por todo lugar, por todo viento, ¿no? Sino jalados a lugares inútiles. Y gastamos mucho tiempo, mucho dinero, muchas cosas en estas cosas vanas de la vida y lo vemos ahora mismo en la Navidad, en estos tiempos. ¿Y todo por qué? Porque hay malos entendidos, ¿no? Nos han desde pequeño acostumbrado, nos han hecho entender el concepto de la Navidad con otro concepto que son falsos, equivocados, acerca del verdadero significado de la Navidad. Y nos hace recordar a la película del Progreso del Peregrino, es una muy buena película, en la cual vemos la feria de Navidades del mundo, que todo el mundo es distraído por la feria, ¿no? El comercio, la economía. Y eso hay que darnos cuenta antes que sea tarde. Y vemos que mucha gente está dormida, ¿no? Y es por eso que es fácil de manipularlos. Incluso vemos en la Navidad del mundo, tienen otro concepto, la Navidad, con un Papá Noel en reemplazo de Cristo, con viajes,
muchos regalos, comida, bebida, qué sé yo, cosas, ¿no? que son de la vida, que aparentemente son muy, muy importantes, útiles, que hemos invertido mucho tiempo en eso. Y eso realmente no es la Navidad, es la Navidad del mundo. Y qué ridículo, ¿no? Qué absurdo es vivir una vida entera por algo que todos quieren y que en realidad es vano, inútil, es superfluo, sin significado, sin sentido. Y de repente un día vas a despertar, en no muy lejano, en una eternidad sin Dios, sin Cristo, sin Navidad, sin que te haya sido el arrebatamiento, y mirarás atrás y ver que fue una vida de desperdicio, realmente. ¿Por qué se perdió la Navidad mesonero? Porque estaba muy preocupado, o sea, estaba trabajando como loco, había mucha demanda, ¿no? En su negocio, estaba muy preocupado, ¿no? Y estaba queriendo aprovechar algo que humanamente hablando era bueno, pero se perdió lo más importante. ¿Y por qué se perdió? Lógicamente hay que reconocerlo, porque él era ignorante, ya que él no sabía quién era Jesús, ni sabía realmente esto de la Navidad. Pero ojo, usted sí sabe acerca de la Navidad. Y tal vez usted, igual que todo el mundo, igual que todo el mundo que ha sido engañado y está siendo engañado, porque tienen otro concepto acerca de la Navidad. Y realmente el mundo entero en su mayoría no conoce quién es Jesucristo. Lo han oído de oídas o por historia, pero no tienen una relación personal, solo tienen una religión. Y no saben, como dice Isaías 53, del 3 al 5, en la Nueva Traducción Viviente dice, de aquel que fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado, ¿no? Y no nos importó. Es como en esta época, al mundo entero y a muchos cristianos no les importa el verdadero sentido de la Navidad. Lo que importa es más las cosas, lo que uno puede adquirir en el mundo. Preocupado. Esa palabra preocupado de repente sería bueno usar algunos sinónimos. Abstraído. Preocuparse es estar abstraído, afligido, angustiada, cabizbajo, desvelado, ensimismado, inquieto, intranquilo. La palabra insignificante que hemos usado para ver realmente todas las cosas del mundo que son vanas, son realmente insignificantes. Sinónimos es despreciable, sesgado, exijo, fútil, imperceptible, insustancial, es algo irrisorio, leve. Y hoy día vemos que la gente se perderá la Navidad en su mayoría por estar muy ocupados, muy preocupados con las cosas insignificantes de este mundo. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque tal vez en los próximos días, semanas o meses, muy pronto en los periódicos de su ciudad, usted leerá esto. Y así como el mesonero se perdió la Navidad, la primera Navidad, por estar muy ocupado, por estar trabajando demasiado, ¿no? Con muchas cosas, él por ignorancia, y vemos que hoy día también la gente, muchos cristianos, se van a perder no solo esta Navidad, sino también el arrebatamiento de la iglesia que está ya a las puertas. Y lo único que les quedará ver los periódicos donde leerá usted Jesucristo vino. Ahí vemos fotos de mujeres gritando, carros, aviones estrellados, mucho lloro, y usted se enterará por los periódicos, por las noticias, que muchos, miles, desaparecen en todo el mundo. Gritos, dolor, etc. Y se habrá dado cuenta que la iglesia, ese remanente fiel,
los que estaban esperando, que se dedicaron a lo más importante y no a lo insignificante, no se perdieron ni la Navidad ni el arrebatamiento. Reflexionen eso, por favor. Entonces recuerda, y te lo repito, que si miras atrás en tu vida, realmente sabrás que cuando estemos en la eternidad, el desperdicio que muchos han gastado en su vida, que han dado su tiempo, su dinero, sus dones, sus talentos, sus profesiones, un desperdicio de su amor en algo inútil, solo por estar ocupado o preocupado en lo que a todo el mundo le preocupa y busca cada día. La pregunta es, ¿vale vivir una vida así? Preguntas para usted en esta hora para acabar. ¿Pasa usted más tiempo comprando, tratando de ver dónde están los precios más baratos, todo para adquirirlo, comprando, que lo que pasa adorando en su tiempo a solas con Dios, en su devocional con Cristo? Mire estas fotos, una niñita buscando a Dios, una mujer, una esposa orando a Dios, un hombre arrodillado, que es la posición más grande que puede alcanzar una persona aquí en la tierra, es estar postrado a los pies de Dios y de Cristo. Pasa su tiempo invirtiendo en tus cosas, en tus sueños, en tus planes, en tus proyectos, en lo que quieres invertir, que en la eternidad con Dios y con Cristo, ¿no? En tu iglesia, en el reino de Cristo que viene pronto, ¿en dónde inviertes más? ¿En dónde gastas más tiempo? ¿No? ¿Dónde? ¿En las cosas superfluas temporales de esta vida o en las cosas de la eternidad con Cristo? Piénselo. Si es así, que usted pasa más tiempo en las cosas temporales de esta vida, tal vez usted también ya ha caído en la trampa, ¿no? Que cayó el mesonero, el estar muy preocupado, afanado, con muchas actividades, con mucho trabajo y con tantas cosas que luego no van a significar nada. Entonces, número uno, primera razón por la cual te podrías perder esta Navidad y el rapto que viene en los próximos días, es porque si estás preocupada o preocupado con muchas cosas. Te perderás esta Navidad si estás preocupada con tantas cosas. ¿Se acuerdan que habían dos hermanas en una familia que tenía un hermano Lázaro? Y una de estas hermanas se llamaba María y la otra Marta, ¿no? María dice que estaba a los pies de Dios, totalmente enfocada en una cosa, en la eternidad, en Dios, en Cristo. No es que ella era una floja y vaga, sino que ya se había ocupado en esas cosas, con tiempo, ¿no? Con una agenda. Estaba ordenada su vida. Pero vemos a su hermana Marta, que estaba muy afanada por la llegada, por la venida de Cristo a su casa. Y Cristo, al ver que estaba tan preocupada, tan afanada, le dice lo mismo que te diría nuestro Señor a ti en esta semana. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta, estás preocupada, ¿no? Ocupada con muchas cosas o por muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Mira, María, tu hermana, ha escogido lo mejor y nadie se la quitará. Lucas capítulo 10, 41, 42. Reflexionen esto. Continuaremos en el siguiente video con la razón número 2, por qué la gente o los cristianos se pierden la Navidad y también el rapto. Oremos. Gracias, papá, gracias en esta hora. Te bendecimos y te damos gracias por todo este tiempo.
Un abrazo. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones.